La complacencia del Imperio Galáctico. Los vastos salones de comando central del Imperio Galáctico resonaban con el sonido de risas confiadas. Oficiales de alto rango, ataviados con túnicas ornamentadas que brillaban con patrones bioluminiscentes, se reunieron alrededor de pantallas holográficas que mostraban sus últimas conquistas. El Imperio, que abarca miles de sistemas estelares y cientos de razas alienígenas, se había mantenido indiscutible durante milenios. El almirante Sake, una figura poderosa con escamas iridiscentes y 6 ojos penetrantes, levantó una copa cristalina llena de un líquido brillante. Por otro siglo de dominio absoluto, brindó con su voz una mezcla de clics y retumbos bajos. Los dignatarios reunidos vitorearon. Sus diversos apéndices se alzaron en celebración mientras la revuela continuaba. Un oficial subalterno se acercó nervioso. Su antena se movió nerviosamente mientras aclaraba la garganta. Un sonido como el crujido de hojas. Estimados líderes, comenzó su voz apenas audible por encima del escondite. Hemos recibido informes de los sectores exteriores. Parece que hemos encontrado una nueva especie. La risa se apagó, reemplazada por murmullos curiosos. El almirante Sake volvió su atención al joven oficial que se cernía sobre él. Hable con claridad, jovencito. ¿Qué hay de esta nueva especie? Los oficiales. Un esqueleto habló suavemente mientras continuaba. Se hacen llamar humanos, almirante. Recientemente han logrado viajar más rápido que la luz y han comenzado a explorar sistemas en los límites de nuestro territorio. Una ola de diversión recorrió la reunión. Otra raza incipiente tropezando con el cosmos. Sake rió entre dientes. Dígame, ¿qué amenaza podrían representar estos humanos para el poderoso Imperio Galáctico? El joven oficial dudó. Sus ojos compuestos se movían nerviosamente. Bueno, señor, eso es todo. Nuestros grupos de exploración iniciales fueron derrotados. El silencio cayó sobre la habitación, roto solo por el suave zumbido de los campos de energía y la maquinaria distante. Entonces, como si la reunión estallara en risas, una vez más derrotados por los primitivos que apenas habían abandonado su mundo natal. El almirante Sachlor bramó, sus escamas brillando con diversión. Seguramente nuestros exploradores ahora deben haber funcionado o tal vez estos humanos simplemente tuvieron suerte. Los oficiales reunidos asintieron con la cabeza. Descartando la idea de que una raza recién llegada al espacio pudiera representar una amenaza real, habían visto innumerables especies ascender y caer, cada una asimilada al imperio o aplastada bajo su poder. Sin embargo, cuando las celebraciones se reanudaron, una estratega de la temporada llamada Croc permaneció en silencio en una esquina. Sus tentáculos se curvaron y lucharon. Había visto los datos sin procesar de los encuentros con los humanos y algo no cuadraba. Sus naves, aunque aparentemente primitivas, habían mostrado maniobras y armamento que desafiaban una fácil categorización. Krellbok se acercó al joven oficial mientras se retiraba de la bulliciosa reunión. «Cuéntame más sobre estos humanos», susurró. Sus patrones bioluminiscentes latían con curiosidad. El oficial pareció aliviado de encontrar un oído comprensivo. «Son diferentes, comandante. Sus naves no coinciden con ningún diseño gnomo en nuestra base de datos y sus tácticas. Es como si se hubieran estado preparando para la guerra interestelar durante siglos». Los ojos de Krellbok se entrecerraron. Sus múltiples pupilas se enfocaron intensamente. ¿Cómo es posible? Acaban de alcanzar la capacidad de FTL. El oficial se encogió de hombros de una manera muy humana, gesto que había adoptado sin saberlo. No lo sé, comandante, pero los informes sugieren que tienen tecnología que puede adaptarse a nuestras armas en tiempo real y su comunicación es diferente a todo lo que hemos visto. Es como si toda su flota operara como un solo organismo. Mientras los dos hablaban en voz baja, los líderes del imperio continuaron sus celebraciones, felizmente inconscientes de la tormenta que se avecinaba en el horizonte. El almirante Sake alzó la voz por encima de la multitud. «Dejen que estos humanos vengan. Les mostraremos el verdadero poder del Imperio Galáctico. Serán buenas adiciones a nuestra fuerza laboral. Aquellos a quienes permitamos vivir». Eso es. Los vítores estallaron una vez más, pero Krellbok sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Había estudiado el ascenso y la caída de los imperios a lo largo de la historia galáctica y reconoció los signos de complacencia que a menudo precedían a una gran caída. En las semanas siguientes, llegaron más informes de los sectores exteriores. Las naves humanas estaban aventurando más en el espacio imperial, estableciendo puestos de avanzada y participando en escaramuzas con las fuerzas de defensa locales.
Cada encuentro parecía terminar de la misma manera, con las naves imperiales retirándose, destruidas y las naves humanas desapareciendo en el vacío. El almirante Sake finalmente se vio obligado a reconocer la creciente amenaza. Convocó una reunión de los principales líderes militares del imperio. «Debemos aplastar a estos advenedizos rápidamente», declaró. Su escama ahora es de un gris opaco con preocupación. «Envíen la séptima flota a su sistema de origen. Les mostraremos las consecuencias de la defensa en el imperio». Las órdenes se transmitieron a través de la galaxia. KRL Box no pudo evitar la sensación de que estaban subestimando enormemente a su nuevo adversario. Había logrado interceptar algunas comunicaciones humanas, y lo que encontró la fascinó y aterrorizó. Los humanos hablaban de conceptos ajenos al pensamiento imperial, democracia, derechos individuales y una férrea determinación de permanecer libres. No buscaban conquistar ni subyugar, simplemente querían existir en sus propios términos. Pero más que eso, estaban preparados para luchar con cada fibra de su ser para proteger su independencia. La séptima flota reunió una vasta armada de más de 1000 naves. KRL Box hizo una último intento de advertir al almirante Sake. «Señor», dijo. Sus tentáculos tejían patrones complejos de preocupación. «Creo que podemos estar cometiendo un grave error. Estos humanos no son como otras especies que hemos encontrado. Deberíamos intentar la diplomacia. Trata de comprenderlos mejor antes de tiempo». Sach Lore rugió. Sus escamas brillaban furiosas. Rojos y naranjas, su precaución rosa la cordis. «Comandante, somos el Imperio Galáctico. No negociamos con especies primitivas. Las conquistamos». Mientras Krello Fox observaba partir a las 7 flotas, una sensación de extrañeza se apoderó de ella. El Imperio había enfrentado desafíos antes, pero algo le decía que este encuentro con la humanidad sería diferente, cambiaría el curso de la historia galáctica para siempre. Pocos sabían, mientras la flota imperial avanzaba hacia la Tierra, que la humanidad estaba más que lista para su llegada en búnkeres secretos y astilleros ocultos por todo el sistema solar. La humanidad se había estado preparando para este momento durante generaciones. El primer contacto con vida extraterrestre no fueron los exploradores del Imperio, sino una nave estrellada décadas antes que le dio a la humanidad un vistazo de la galaxia que les esperaba, y las amenazas que contenía a medida que la séptima flota se acercaba al borde del sistema solar. No fueron recibidos por un grupo furioso de defensores, sino por una vasta armada de naves que parecían materializarse desde el tejido mismo del espacio. En su centro se alzaba una nave de tamaño imposible, toda ella reluciente con tecnología que incluso los sensores más avanzados del Imperio luchaban por comprender. Una transmisión crepitó en todas las frecuencias imperiales, una voz humana llena de determinación y un toque de anticipación. «Atención, Imperio Galáctico, los estábamos esperando. Bienvenidos a la Tierra. Permítanos mostrarles cómo la humanidad trata con los tiranos». La complacencia del Imperio Galáctico estaba a punto de ser destrozada y la era de la humanidad estaba a punto de comenzar. Los preparativos secretos de la humanidad, mucho antes de que la séptima flota del Imperio Galáctico se acercara al sistema solar de la Tierra. La humanidad se había estado preparando silenciosamente para este momento. La historia de la preparación de la Tierra comenzó décadas antes con un evento que alteraría para siempre el curso de la historia humana. En una fresca noche de otoño de 2047, una pequeña nave exploradora alienígena se estrelló en los densos bosques de Siberia. El incidente, inicialmente descartado como un ataque de creadores, rápidamente se convirtió en el secreto mejor guardado del planeta. Cuando los líderes mundiales se reunieron para examinar los restos y su alma, el ocupante superviviente se dio cuenta de que la humanidad no estaba sola en el universo y que podrían estar lamentablemente desprevenidos para lo que se avecinaba más allá de su atmósfera. El alienígena, miembro de una especie que había sido conquistada hace mucho tiempo por el Imperio Galáctico, usó sus últimos momentos para advertir a la humanidad de la amenaza inminente. Con su último aliento, transfirió grandes cantidades de conocimiento tecnológico directamente a las mentes de los científicos reunidos. Un último acto de desafío contra sus antiguos opresores. La doctora Amelia Chen, una brillante física que había estado presente en la lucha contra el choque, recuperó la mente, repentinamente rebosante de conceptos que desafiaban la comprensión científica actual. «Es increíble», susurró con los ojos abiertos de asombro y miedo. «Tenemos que prepararnos. Tenemos que innovar y tenemos que hacerlo en secreto durante las próximas décadas». La humanidad se embarcó en una misión clandestina de una escala sin precedentes. Los gobiernos del mundo,
Dejando de lado sus diferencias ante una amenaza común, formaron la Alianza de Defensa de la Tierra. EDA, bajo la apariencia de progreso tecnológico normal, invirtió recursos en el desarrollo de las tecnologías avanzadas que se necesitarían para enfrentar al Imperio. Se construyeron instalaciones ocultas bajo la superficie de la Luna y en el cinturón de asteroides. Aquí, ingenieros y científicos trabajaron incansablemente utilizando el conocimiento alienígena como trampolín para crear tecnologías que parecían magia, manipulación de la gravedad, escudos de energía y armas capaces de alterar el tejido mismo del espacio-tiempo. Mientras tanto, en la Tierra, se estaba preparando una nueva generación. Niños con aptitudes excepcionales fueron reclutados discretamente en programas de entrenamiento especializados. Aprendieron no solo ciencias avanzadas y técnicas de combate, sino también el arte del pensamiento estratégico a escala galáctica. La comandante Sarah Hawkins, una de las primeras graduadas de este programa, se destacó. Ante una clase de Kadit en una instalación subterránea secreta, el enemigo al que nos enfrentamos cree en su superioridad, declaró con voz firme y ojos ardientes de determinación. Pero nunca antes se habían encontrado con la humanidad. Nuestra mayor fortaleza no reside en nuestra tecnología, sino en nuestra adaptabilidad, nuestra creatividad y nuestro espíritu indomable. Con el paso de los años, las defensas de la Tierra se fortalecieron, ocultas de las miradas indiscretas por Advanced Plane Technologies. Las primeras naves espaciales humanas verdaderas se construyeron a la sombra de las lunas de Júpiter. Sus diseños incorporaban principios que el Imperio nunca había concebido. El Dr. Chen, ahora el científico principal de la EDA, se paró frente a una enorme pantalla que mostraba la flota secreta de la Tierra. Elegantes naves con curvas orgánicas y núcleos de energía pulsantes flotaban silenciosamente en el vacío. «Lo hemos logrado», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «Hemos creado naves que pueden maniobrar y superar en armamento cualquier cosa que el Imperio tenga, pero la EDA sabía que la tecnología por sí sola no sería suficiente. Necesitaban una Tierra unificada, una humanidad que pudiera mantenerse unida contra la tormenta que se avecinaba. En 2075, las naciones del mundo tomaron la iniciativa. El paso sin precedentes de formar un gobierno global, aparentemente para abordar el cambio climático y la escasez de recursos, en realidad fue la pieza final del rompecabezas en los preparativos de la humanidad cuando los primeros exploradores imperiales ingresaron al sistema solar en 2082. La humanidad estaba lista. Estos exploradores esperaban encontrar una civilización primitiva, pero se encontraron con sofisticados sistemas de defensa que ni siquiera podían comprender. Sus derrotas fueron rápidas y totales. Su señal de socorro fue apagada antes de que pudieran alertar al Imperio sobre la verdadera naturaleza de su descubrimiento. Durante años, la humanidad jugó un delicado juego del gato y el ratón con las patrullas exteriores del Imperio. Permitieron que la información suficiente se filtrara para crear confusión e incertidumbre dentro de las filas imperiales. Fue una estrategia de distracción diseñada para ganar tiempo y ver las semillas de la complacencia que eventualmente conducirían a la caída del Imperio en el corazón del centro de comando de la EDA, en las profundidades del Océano Pacífico. El general Marcus se dirigió a los líderes reunidos de las Fuerzas Militares Unidas de la Tierra. Las pantallas holográficas mostraron las posiciones de la séptima flota imperial entrante. Una vasta armada que luchó contra ella estaba a punto de derrotar fácilmente. Subyugar un mundo primitivo. Damas y caballeros, comenzó esto, su voz tranquila pero llena de resolución. El momento para el que hemos pasado generaciones preparándonos ha llegado. El Imperio llega creyendo que encontrarán una conquista fácil. En cambio se enfrentarán a todo el poder y el ingenio de una raza humana unida. Hizo una pausa mirando a cada uno de los oficiales del rostro sombrío que tenía delante. No solo luchamos por nuestra propia supervivencia, sino por la libertad de todas las especies que han sufrido bajo el dominio imperial. Hoy le mostraremos a la galaxia que la humanidad es una fuerza a tener en cuenta. Mientras la flota imperial se acercaba, la armada oculta de la humanidad comenzó a emerger de su escondite. Las naves parecían materializarse desde el espacio vacío. Sus agujeros brillaban con campos de energía que desafían los sensores imperiales. En el centro de la flota humana estaba el HS Defiance, una nave de un tamaño y poder tan inmensos que eclipsaba incluso a los dreadnoughts más grandes del Imperio. A bordo del Defiance, el comandante Hawkins estaba de pie en el puente, rodeado de una tripulación que representaba lo mejor que la humanidad tenía para ofrecer. Cada miembro había sido entrenado desde la infancia para este momento. Sus mentes estaban conectadas por interfaces neuronales que les permitían funcionar como una sola unidad hipereficiente.
Todas las naves informan. Hawkins ordenó su voz firme a pesar del peso de la historia presionándolos. Uno por uno, los capitanes de la flota de la Tierra señalaron su preparación. Miles de naves, cada una maravilla del ingenio humano y la inspiración alienígena, se formaron en una formación de batalla que habría hecho llorar de admiración a los mejores estrategas de la historia humana cuando la flota imperial entró en alcance. Un tenso silencio cayó sobre el brazo humano. Años de secreto, décadas de preparación, llevaron a este momento. La humanidad se había escondido en las sombras, permitiendo que el imperio había que subestimarlos. Pero ahora era el momento de salir a la luz y mostrarle a la galaxia de lo que eran realmente capaces. La comandante Hawkins respiró hondo, con el dedo sobre el panel de comunicación. Con una sola orden revelaría la verdadera fuerza de la humanidad al imperio y cambiaría el curso de la historia galáctica para siempre. Abriría un canal con la flota imperial. Ordenó, su voz resonando con autoridad. Presentémonos correctamente cuando se estableció el enlace de comunicación. Los rostros de los oficiales imperiales sorprendidos aparecieron en la pantalla principal del desafío. La comandante Hawkins se permitió una pequeña sonrisa antes de pronunciar palabras que resonarían en las estrellas. Atención, Imperio Galáctico, somos humanidad y los hemos estado esperando. Su reinado de tiranía termina aquí. Bienvenidos a la Tierra. Déjenos mostrarles cómo tratamos con los aspirantes a conquistadores. Con esa declaración, la batalla por la Tierra y el futuro de la galaxia estaba a punto de comenzar. El imperio se tambalea. El almirante Sake se quedó congelado en el puente de la nave insignia imperial, sus 6 ojos abiertos con incredulidad mientras miraba a la vasta armada humana frente a él. Lo que debería haber sido una conquista fácil se había convertido en una escena de pesadilla y yo. Las pantallas holográficas que lo rodeaban parpadeaban con informes urgentes y evaluaciones de daños, mientras las primeras salvas de la flota humana atravesaban su vanguardia. «Imposible», murmuró. Sus escamas cambiaron a un color pálido enfermizo. ¿Cómo pudieron ocultarnos tal fuerza? A su alrededor, la tripulación del puente se apresuró a responder a la amenaza inesperada. Las alarmas sonaron mientras una nave tras otra informaban daños críticos por armas que parecían ignorar por completo sus escudos. La tecnología tan avanzada del imperio, fruto de milenios de conquista y asimilación, estaba siendo superada a cada paso. En la pantalla principal, las naves humanas se movían con una fluidez que desafiaba las tácticas de combate espacial convencionales. Parecían anticipar las maniobras del imperio incluso antes de comenzar. Evitaban sin esfuerzo el fuego enemigo mientras lanzaban ataques de precisión que paralizaban las naves imperiales con una eficiencia aterradora. El almirante gritó su segundo al mando. Los tentáculos se retorcían de agitación. Ya hemos perdido 1/3 de la flota. Sus armas no se parecen a nada que hayamos encontrado antes. Zack se escabulle. Su mente corría en todos sus años de servicio. Nunca se había enfrentado a una situación como esta. El imperio siempre había sido la fuerza tecnológicamente superior, capaz de aplastar cualquier resistencia a través de la potencia de fuego en números. Pero ahora, viendo su poderosa armada desmoronarse ante esta especie venediza, sintió algo que no había experimentado en siglos: miedo. Todas las naves se reagrupen, ordenó. Su voz se quebró ligeramente. Formen un perímetro defensivo. Necesitamos ganar tiempo para analizar sus armas y tácticas, pero incluso cuando dio la orden, Sur supo que era demasiado tarde. La flota humana se movió como un solo organismo adaptándose a cada táctica imperial más rápido de lo que podían implementarse. Era como si pudieran leer el libro de jugadas del imperio y siempre fueran 3 avanzando a bordo del HS Defiance. La comandante Sarah Hawkins observó con sombría satisfacción cómo se desarrollaba la batalla. El enlace neuronal que la conectaba con su tripulación y el resto de la flota humana le proporcionó actualizaciones en tiempo real, lo que le permitió dirigir el combate con una precisión sin precedentes. Ordenó a sus naves de mando. Sus pensamientos se transmitieron instantáneamente a la flota. Veamos que también luchan cuando están en el caos. El comandante Champe está en respuesta a sus pensamientos. Un grupo de naves humanas más pequeñas se separó de la formación principal. Aceleraron a velocidades imposibles, zigzagueando a través de las defensas imperiales como si no estuvieran allí antes de que el imperio pudiera reaccionar. Estas naves desataron una barrera de pulsos de energía que atravesó directamente los escudos de la nave insignia imperial, acortando sus sistemas principales. El almirante Sake tropezó cuando su nave se cerró bajo el asalto. Las luces del puente parpadearon y se apagaron, sumergiéndolas en la oscuridad, rotas solo por la iluminación de emergencia y el resplandor de la batalla fuera de las ventanas. Informe de estado.
gritó, pero solo se encontró con gritos confusos y el sonido del sistema fallando a su alrededor. Mientras tanto, al otro lado del imperio, escenas similares de caos se desarrollaban. Las naves perdieron poder, las armas se desconectaron y los sistemas de comunicación crepitaron con estática. La poderosa séptima flota orgullo del Imperio Galáctico estaba siendo desmantelada sistemáticamente por un enemigo que habían subestimado enormemente en la capital imperial. La noticia de la derrota de la flota se extendió como un reguero de pólvora. El emperador, un ser de una edad tan avanzada que había trascendido la forma física, se manifestó como un vórtice de energía en la gran cámara del Consejo. ¿Cómo es esto posible?, retumbó la voz del emperador, sacudiendo los cimientos del palacio. Somos el Imperio Galáctico. Hemos gobernado sin oposición durante eones. Los consejeros reunidos se encogieron ante la ira de su gobernante. Nadie se atrevió a hablar por miedo a soportar todo el peso de la ira del emperador. Finalmente una sola figura dio un paso al frente. Krell Vox. Sus tentáculos se movían en patrones que transmitían respeto y determinación. Su Majestad Imperial. Comenzó, su voz firme a pesar de la tensión en la habitación. Advertí que estos humanos eran diferentes. Nos hemos vuelto complacientes con nuestro poder y ahora nos enfrentamos a un enemigo que ha convertido nuestra arrogancia contra nosotros. La forma de energía del emperador pulsó peligrosamente. Explícate. El comandante KX activó una pantalla holográfica que mostraba la batalla que aún se libraba en el sistema SA. Los humanos no solo han igualado nuestra tecnología, la han superado. Luchan con una unidad de propósito que no hemos visto en milenios. Cada derrota que hemos infligido a otras especies, cada cruel subjugación, los humanos las han estudiado todas y se han preparado en consecuencia. Mientras el Consejo observaba en un silencio atónito, el holograma mostraba naves humanas moviéndose en formaciones que parecían desafiar las leyes de la física. Sus armas perforaban las defensas imperiales como si no estuvieran allí y sus escudos absorbían los ataques castigadores sin flaquear. No solo nos enfrentamos a una nueva especie. Krell Vox continuó su voz ganando fuerza. Nos enfrentamos a las consecuencias de nuestra propia historia. Los humanos luchan no solo por sí mismos, sino por cada raza que hemos oprimido. Se han posicionado como los liberadores de la galaxia y temo que muchos de nuestros mundos sometidos se unirán a su causa. La forma del emperador está roja de furia, pero debajo de la ira había una nota de miedo que nadie en la cámara había presenciado antes. ¿Qué sugiere, comandante? ¿Debemos rendirnos y permitir que estos advenedizos destruyan todo lo que hemos construido? Croc se mantuvo firme. No, Su Majestad, pero debemos cambiar nuestro enfoque. Las viejas formas de fuerza bruta e intimidación no funcionarán contra este enemigo. Debemos adaptarnos como ellos lo han hecho o caeremos. Como para acento a sus palabras, una nueva alerta resonó en la cámara. La pantalla holográfica cambió, mostrando una enorme flota humana emergiendo del hiperespacio cerca de uno de los mundos centrales del imperio. Imposible, susurró uno de los consejeros. ¿Cómo descubrieron las rutas hiperespaciales tan rápido? La respuesta llegó momentos después. Cuando las naves humanas se enfrentaron a los desprevenidos defensas imperiales, sus ataques eran precisos, apuntaban a instalaciones militares mientras dejaban intactas las áreas civiles. Era un estilo de guerra ajeno al imperio, uno que buscaba liberar en lugar de conquistar. La forma del emperador condensó un signo de intensa concentración. Movilicemos todo lo que tenemos. Llegó la orden teñida de una emoción que nadie había escuchado jamás de su gobernante eterno. La incertidumbre llama a cada flota, a cada reserva. Ya no estamos luchando para expandir nuestro imperio. Estamos luchando por nuestra propia supervivencia mientras las órdenes salían por toda la galaxia. El otrora poderoso Imperio Galáctico se encontró en una posición desconocida por primera vez en la memoria viva. Estaban a la defensiva, tambaleándose por un ataque que nunca vieron venir. La era del dominio imperial había terminado y una nueva era de conflicto galáctico había comenzado en el sistema Saúl a bordo del HSS Defiance. La comandante Hawkins se permitió un momento de reflexión mientras observaba los restos de la séptima flota imperial retirarse en desorden. Esto era solo el comienzo. Ella sabía que la verdadera guerra apenas comenzaba y la humanidad necesitaría cada gramo de genuinidad y determinación para llevarla a cabo. Naves. Ella transmitió a la flota humana su voz firme con resolución. Prepárense para la fase 2. Es hora de llevar la lucha al imperio mientras las naves de la humanidad se formaban para su próximo asalto. Un nuevo capítulo en la historia galáctica estaba a punto de escribirse, uno en el que los desvalidos desafiarían los cimientos mismos de un orden antiguo y corrupto.
La batalla por el dominio galáctico, las noticias de las victorias de la humanidad, se extendieron por la galaxia como un reguero de pólvora, encendiendo la esperanza en los corazones de innumerables especies oprimidas durante milenios. El Imperio Galáctico había parecido una fuerza inamovible, una constante eterna en el cosmos, ahora que la ilusión se hizo añicos en Sarat, un mundo desértico, despojado durante mucho tiempo de sus recursos por las operaciones mineras imperiales. Los nativos XR-Lance observaron con asombro cómo las transmisiones holográficas mostraban naves humanas diezmando la flota imperial. En las cavernas subterráneas de la nebulosa 6, una conciencia colectiva de seres gaseosos pulsaba de emoción ante la perspectiva de la libertad a través de 1000 mundos en 1.000.000 de formas de vida diferentes. Una sola palabra fue susurrada, escrita telepáticamente, esperanza compartida. Pero el imperio estaba lejos de ser derrotado, acorralado. Fueron ahora luchando con la desesperación de un herido emperador bestia Saz-Zulan. Su forma energética ahora es un hombre de poder furioso. Emitió un decreto galáctico a todos los ciudadanos del Imperio Galáctico. Escuchen esto. Nos enfrentamos a una amenaza sin precedentes de una especie conocida como humanos. Buscan destruir el orden y la estabilidad que hemos mantenido durante eones. Todo ser físicamente apto es reclutado por las fuerzas imperiales. La resistencia será respondida con ejecución inmediata. El imperio prevalecerá en el espacio imperial. Los mundos fábrica duplicaron su producción de naves de guerra y armas. Poblaciones enteras fueron presionadas para el servicio militar, a menudo con un entrenamiento mínimo. El imperio apostaba por números abrumadores para contrarrestar la ventaja tecnológica de la humanidad. Mientras tanto, la flota humana liderada por la indomable comandante Sarah Hawkins se adentró más en territorio imperial. Su estrategia era clara: liberar mundos oprimidos, interrumpir las líneas de suministro y socavar constantemente la vasta infraestructura del imperio en el mundo selvático de Verdana. Un astillero imperial clave. Las fuerzas humanas participaron en su primera gran batalla terrestre contra el imperio. Las cápsulas de desembarco perforaron el espeso dosel del planeta, desplegando escuadrones de soldados humanos equipados con armadura que los hacía equivalentes a un pequeño ejército. La sargento María Chen, sus sistemas de armadura interactuando a la perfección con sus implantes neuronales, guió a su escuadrón a través de la densa maleza. Se movían como fantasmas. Su armadura adaptaba su camuflaje en tiempo real para coincidir con su entorno. Contacto 2. La voz de Chen resonó en el canal K del escuadrón. Un grupo de soldados imperiales. Su armadura voluminosa, inadecuada para el terreno, apareció a la vista. Lo que siguió fue menos una batalla y más una demostración de superioridad humana. El escuadrón Chen se movió con una velocidad y coordinación inhumanas. Sus armas disparaban pulsos silenciosos que derribaron a los soldados imperiales. Antes de que pudieran siquiera levantar sus rifles cuando la escaramuza terminó, Chen se detuvo para examinar a uno de los soldados imperiales caídos. Su rostro era una masa de tentáculos, con los ojos abiertos por el miedo, incluso en la muerte. Por un momento sintió una punzada de empatía. Solo están siguiendo órdenes. Murmuró órdenes de esclavizar y destruir. Fue la brusca respuesta de su segundo al mando. Recuerden lo que le han hecho a incontables mundos. Sargento, estamos aquí para acabar con eso. Chen asintió, dejando de lado sus dudas. La misión estaba clara: asegurar el astillero y usar los recursos del imperio contra ellos. En órbita sobre Verdana, la batalla espacial rugió con una ferocidad sin igual. Los acorazados imperiales, enormes naves erizadas de armas, se enfrentaron a las naves humanas más ágiles y avanzadas. El vacío se iluminó con rayos de energía, estelas de misiles y las silenciosas explosiones de naves destruidas a bordo del HS Defiance. El comandante Hawkins orquestó la batalla con la precisión de un director maestro. El enlace neuronal le permitió procesar información de cientos de naves simultáneamente, tomando decisiones en fracciones de segundo que significaron la diferencia entre la victoria y derrota al Escuadrón Gamma. Ejecutar maniobra Tetan 9. Ordenó. Sus pensamientos fueron transmitidos instantáneamente a la flota. Un grupo de corbetas humanas rompió la formación y se sumergió bajo un crucero imperial. Sus armas dispararon en perfecta sincronización, golpeando las naves más grandes, vulnerables por debajo, dividiéndolas en dos. Pero el imperio estaba aprendiendo a adaptarse a las tácticas humanas. Una nueva oleada de naves imperiales emergió del hiperespacio. Sus diseños estaban claramente influenciados por tecnología humana capturada. Se movían con mayor agilidad,
Sus armas eran más enfocadas y letales. Su rebelión. Hawkins murmuró una mezcla de admiración y preocupación en su voz. Todas las naves se preparan para el patrón evasivo. Delta, necesitamos terminar esto rápidamente. La batalla por Verdana alcanzó su clímax. Enfrentamientos similares estaban teniendo lugar en toda la galaxia. En el mundo helado de Glows, los Mets humanos se enfrentaron a los caminantes imperiales en los páramos helados. En los campos de asteroides del Cinturón Keeper, enjambres de drones humanos participaron en complejos combates aéreos con cazas imperiales. La guerra se había convertido en una prueba de adaptabilidad. La mayor fortaleza de la humanidad, su capacidad para innovar y pensar creativamente, se enfrentó a los vastos recursos del imperio. Y milenios de experiencia. Fue un conflicto como ningún otro que la galaxia hubiera visto, con el destino de incontables civilizaciones en juego. Los meses se convirtieron en años mientras la guerra se desataba. Ambos bandos sufrieron grandes pérdidas y el costo para las poblaciones civiles en toda la galaxia fue inmenso. Mundos enteros fueron reducidos a cenizas en un fuego cruzado, mientras que otros se encontraron repentinamente libres después de siglos de opresión en el núcleo galáctico. El emperador Sakan sintió que su control de poder se desvanecía cada vez más. Más mundos declaraban su independencia, envalentonados por las victorias humanas. La lealtad, una vez incuestionable, de sus súbditos se estaba desmoronando. Necesitamos una nueva estrategia, declaró el emperador a su consejo de guerra. Estos humanos luchan no solo con armas, sino con ideas. Ofrecen algo que nunca tuvimos. Choice K.R. Box, ahora ascendido a gran estratega, dio un paso al frente. Tal vez, Su Majestad, es hora de que consideremos un enfoque radical. ¿Qué pasaría si ofreciéramos reformas? Autonomía limitada para algunos mundos. Una relajación de nuestras políticas más opresivas. La sugerencia fue indignada por muchos consejeros, pero el emperador levantó un zarcillo silenciándolos. Habla Box. Siento tienes más que decir. Los humanos nos han mostrado nuestra mayor debilidad. Kellogg's continuó con nuestra rigidez. Hemos gobernado a través del miedo durante tanto tiempo que hemos olvidado cómo inspirar lealtad. Si podemos mostrarle a la galaxia que somos capaces de cambiar, aún podríamos cambiar el rumbo mientras el liderazgo imperial debatía este cambio radical de política. La humanidad presionó su ventaja. La guerra había cobrado su precio, pero el espíritu que les había permitido desafiar al imperio permaneció intacto en un movimiento audaz. El comandante Hawkins propuso un ataque al corazón mismo del poder imperial. El núcleo galáctico en sí. Era un plan arriesgado, uno que comprometería casi toda la fuerza militar de la humanidad en una sola batalla decisiva. Hemos llegado demasiado lejos para detenernos ahora. Hawkins se dirigió al gobierno de la Tierra Unida. El imperio se está debilitando, pero siguen siendo peligrosos si no terminamos esto pronto. La guerra podría prolongarse durante décadas, tal vez siglos. Tenemos la oportunidad de traer la libertad a la galaxia en nuestra vida. Mientras la flota humana se preparaba para su asalto más ambicioso hasta el momento, el escenario estaba listo para una confrontación que determinaría el destino de la galaxia. El Imperio Galáctico, una fuerza que había dominado durante milenios, se enfrentó a la humanidad, una especie que había pasado de la civilización planetaria al poder interestelar en un abrir y cerrar de ojos cósmicos. La batalla final estaba a punto de comenzar y con ella el amanecer de una nueva era galáctica, un nuevo orden galáctico. El núcleo galáctico, una masa de estrellas y energía que giraba, había sido la semilla de poder imperial durante milenios. Sus defensas eran legendarias. Una red de estaciones de batalla, campos minados y pozos de gravedad diseñados para destruir cualquier fuerza invasora en busca de iones. Se había erigido como una fortaleza inexpugnable, el símbolo definitivo del dominio del imperio. Ahora enfrentaba su mayor prueba. La flic humana emergió del hiperespacio en una deslumbrante demostración de coordinación. Miles de naves, desde cazas ágiles hasta enormes dreadnoughts, aparecieron simultáneamente en puntos estratégicos de los sistemas centrales de la formación. El HSS Defiance lideró la carga, brillando con el poder de una comandante estelar contenida. Sarah Hawkins se encontraba en el puente. Su enlace neuronal la conectaba no solo con su nave y flota, sino con todos los soldados y pilotos humanos que participaban en la batalla. A través de ella, la voluntad colectiva de la humanidad fluía como una sinfonía de determinación y esperanza. Todas las naves comienzan la operación Amanecer. Ordenó con voz serena a pesar del peso de la historia que la oprimía. La flota humana avanzó de inmediato, atacando las defensas imperiales. Pero esto no era un simple asalto frontal.
Años de lucha habían enseñado a la humanidad el valor de las tácticas no convencionales y pusieron cada lección en práctica. Enjambres de nanodrones invisibles a los sensores imperiales se infiltraron en las enormes plataformas de defensa, reprogramándolas para que se volvieran contra sus amos. Los disruptores cuánticos crearon focos localizados de espacio-tiempo alterado que hicieron que las naves imperiales se desincronizaran con la realidad. Las espinillas humanas, sus mentes mejoradas por la tecnología, proyectaron ilusiones a gran escala. Sembrando confusión entre las filas enemigas, el Imperio, sorprendido por la audacia y la escala del asalto humano, luchó por montar una defensa efectiva. El emperador Saxulan, su forma de energía pulsando con furia y miedo, marcó las órdenes del Palacio Imperial. Lancen todo lo que tenemos. Quiero todas las naves, todos los soldados, todas las armas preparadas. No caeremos ante estos advenedizos. Mientras la batalla rugía en los sistemas centrales, un equipo de élite más pequeño de agentes humanos, liderado por la sargento Mariachin, se dirigió hacia el Palacio Imperial. Su misión era crítica: capturar o neutralizar al emperador y al liderazgo imperial. El equipo de Qin avanzó por el extenso complejo. Su avanzada tecnología de sigilo les permitió eludir la mayor parte de la seguridad. Pero al acercarse a las cámaras centrales, encontraron una resistencia como nunca antes habían enfrentado. Los seres de la Guardia Imperial, de pura energía, sacudidos por la voluntad del emperador, se materializaron ante ellos. No eran soldados comunes, sino la cúspide de poder del imperio. Cada uno ganó una partida. Un escuadrón humano completo. «¡Mantén la línea!», gritó Chen. Su armadura servo se ajustó para contrarrestar los ataques de energía de la guardia. «Recuerden contra qué estamos luchando». Para la batalla que siguió fue un borrón de explosiones de energía, combate cuerpo a cuerpo y maniobras desesperadas. Los adolescentes de Qin lucharon con todo lo que tenían. Su ingenio y adaptabilidad humanos fueron puestos a prueba hasta el límite contra el poder bruto de los guardias. Mientras tanto, en el espacio, la marea de la batalla comenzó a cambiar a favor de la humanidad. Las flotas imperiales, a pesar de su número, se encontraron superadas en maniobras y armas en cada giro. Las naves humanas bailaron a través de sus formaciones, atacando con precisión quirúrgica y desapareciendo antes de que las represalias pudieran llegar a bordo del Defiance. La comandante Hawking se permitió un momento de esperanza. «Estamos abriéndose paso», anunció a los flota Alcips. «Avanzan, la victoria está en nuestro terreno», pero el Imperio tenía una última carta que jugar. Cuando el equipo de Qin rompió las defensas finales del Palacio Imperial, el emperador Sulan reveló su arma definitiva, un dispositivo capaz de iniciar una supernova controlada que amenaza con destruir no solo la flota humana, sino gran parte del núcleo galáctico. En «Si no me dejas opción», la voz del emperador se movió a través de todas las frecuencias. «Y no podemos gobernar la galaxia, entonces dejémosla arder». En ese momento, con la aniquilación acechando, la humanidad enfrentó su mayor prueba. El camino fácil sería retirarse para salvarse y dejar el núcleo a su destino, pero ese no era el camino humano. La voz del comandante Hawkins, llena de determinación de acero, resonó por toda la flota. «Todas las naves inician protocolo. Omega, no vinimos tan lejos para dejar que el miedo nos detenga ahora». Como uno, la flota humana comenzó a moverse, pero en lugar de retirarse, avanzaron formando un escudo viviente entre el Palacio Imperial y el resto del núcleo. Si el dispositivo supernova se activaba, ellos soportarían la peor parte de la explosión, sacrificándose para salvar billones de vidas dentro del Palacio. Sargento Chenan, su equipo, se abrió paso hasta la cámara del emperador mientras irrumpían por la última puerta. Encontraron a Cylon flotando sobre el dispositivo supernova, sus arcillos listos para activarlo. «¡Alto!», gritó Chen, su arma apuntando al emperador. «Se acabó. Miren a su alrededor. Miren en qué se ha convertido su imperio. ¿Es esto realmente lo que querían?». Por un momento, el silencio reinó y luego, para sorpresa de todos, una nueva voz entró en la cámara. Era Krell Box, el gran estratega, quien había estado observando silenciosamente todo el conflicto. «Su Majestad», dijo. Sus tentáculos se movían en patrones de súplica y sabiduría. «Les ruego que reconsideren a estos humanos. Podrían habernos destruido por completo. En cambio, se ofrecen para salvar no solo a su gente, sino también a la nuestra. ¿No es esta la nobleza que queremos?». Una vez afirmaron poseer. La forma del emperador Saxulan parpadeó. La incertidumbre fue visible en sus patrones de energía. Por primera vez en eones, la duda entró en sus mentes en ese momento de vacilación. La verdadera fuerza de la humanidad brilló. No era su tecnología, sus tácticas o incluso su unidad.
Era su capacidad para misericordia por ver la posibilidad de redención incluso en su mayor enemigo. La voz del comandante Hawkins se transmitió a través de Chen. Llenó la cámara. Emperador Saxulan, te ofrecemos una opción, no rendirte, sino asociarte. Ayúdanos a construir una galaxia donde todas las especies puedan prosperar, donde el poder no provenga del dominio, sino de la cooperación. Que este sea el amanecer de una nueva era, no solo para la humanidad, no solo para el imperio, sino para toda la vida sensible. La tensión en la sala era palpable mientras todos esperaban la respuesta del emperador. Finalmente, lentamente, los tentáculos de Zulan se retiraron del dispositivo. Quizás la voz del emperador resonó, teñida de algo que podría haber sido humildad. Es hora de un cambio. Con esas palabras, milenios de conflicto llegaron a su fin. El dispositivo supernova fue desmantelado y se declaró un alto el fuego en toda la galaxia. En los días y semanas siguientes, representantes de todas las especies conocidas se reunieron para forjar un nuevo pacto galáctico. El Imperio Galáctico fue disuelto y reemplazado por una federación de mundos libres. El poder se distribuyó y a cada especie se le dio voz para dar forma al futuro de la galaxia. La Tierra, como catalizador de este cambio monumental, se le ofreció un rol de liderazgo, pero al más puro estilo humano, insistieron en una asociación igualitaria con todas las razas a medida que amanecía la nueva era. La comandante Sarah Hawkins se encontraba en la plataforma de observación del HSC Defiance contemplando las estrellas junto a ella. La sargento María Chen y el recién nombrado embajador Krell Box observaban las celebraciones en curso en los mundos centrales. ¿Sabes? Hawkins reflexionó cuando miramos por primera vez a las estrellas. Nos preguntamos si estábamos solos. Luego nos preguntamos si podríamos sobrevivir en una galaxia hostil. Ahora no puedo evitar preguntarme qué cosas increíbles lograremos juntos. Chen asintió con una sonrisa en sus labios. Sea lo que sea, será una aventura increíble. Los tentáculos de Krell Box se agitaron en un gesto de acuerdo. De hecho, la galaxia ha entrado en una nueva era gracias al indomable espíritu de la humanidad y yo. Por mi parte, estoy emocionado de ver a dónde nos lleva. Mientras los tres estaban allí, representantes del pasado, presente y futuro de la civilización galáctica, una sensación de posibilidad ilimitada llenó el aire. La guerra había terminado, pero el verdadero viaje, la exploración de una galaxia unida, apenas comenzaba. En la vasta extensión del espacio, innumerables estrellas centellaban. Cada una de ellas, un hogar potencial para nuevos descubrimientos, nuevas amistades y nuevas aventuras.